La Revolución cubana da inicio cuando Eduardo Chivas del Partido Ortodoxo se suicidó, generando un vacío político. Este vacío fue reemplazado por el dictador Fulgencio Batista, que en un intento de caerle bien a Estados Unidos manifestó una línea anticomunista mientras que aumentaba la represión y tensión contra el Partido Ortodoxo. En este contexto, el 26 de julio de 1953, Fidel Castro reúne un grupo de jóvenes para acabar con la dictadura de Fulgencio a través de un asalto al cuartel en Santiago de Cuba. Pero fracasaron. El grupo, luego del fracaso, exilió a México, donde conocen y se alían con Che Guevara, y luego de conocerlo, junto a él, planearon un desembarco en noviembre de 1956 a bordo del Granma. Pese a su derrota, gracias al ejército que respaldaba al dictador, los sobrevivientes y Castro se refugiaron en la Sierra Maestra, donde se alían con campesinos y granjeros del lugar para acabar con la dictadura. Gracias al apoyo que reciben por parte de este grupo, se comienzan a unir grupos de población, sindicatos, fuerzas políticas y la Iglesia, generando que Estados Unidos pierda la confianza en Fulgencio Batista. El dictador, al ver la situación, prometió elecciones justas. La población, al ver que el tiempo pasaba y no había cambios ni elecciones, vuelven a enfrentar a Fulgencio, por lo cual él decide huir del país. El ejército de Fulgencio se rinde luego de que las tropas revolucionarias entraran en La Habana en enero de 1959, generando que el movimiento 26 de junio tome el poder, que se mostró nacionalista y antiimperialista. En 1959, siguiendo las ideas de José Martí, toman medidas como bajar el alquiler, las tarifas públicas de servicio, prohibir el latifundio y las propiedades extranjeras. Gracias a esta ley, en 1960 Estados Unidos y Cuba se fueron distanciando, ya que la primera ley agraria había perjudicado a los propietarios norteamericanos, y Cuba decidió quedarse con las empresas norteamericanas. Cuba, por otro lado, decide comprarle petróleo más barato a la URSS, por lo cual Estados Unidos lo recibe como una traición por parte de este país, reduciéndole la cuota azucarera y le impuso el bloqueo comercial. Cuba, mientras más se alejaba de Estados Unidos, más se acercaba a la URSS. Cuba, fuera de querer complacer a Estados Unidos, en 1963 lanza su segunda ley agraria, que consiste en disminuir las propiedades individuales a 67 hectáreas. Para mayo de 1961, los exiliados cubanos residentes en Miami preparan una invasión a la isla con la ayuda de la CIA. Su objetivo era lograr un aislamiento popular anticastista, pero fracasaron, generando que Fidel anunciara que la revolución era socialista. En 1962 sucede en Cuba la crisis de los misiles, siendo protagonizada por Cuba, la Unión Soviética y Estados Unidos. Comenzó el 26 de octubre de 1962 y finalizó el 28 de octubre de 1962. Este conflicto sucedió ya que Estados Unidos se enteró que había misiles nucleares de la Unión Soviética en territorio cubano. Luego de un tratado, la Unión Soviética retira sus misiles en Cuba y Estados Unidos retira sus misiles en Afganistán. El ejército cubano amplió sus funciones para prevenir una posible invasión norteamericana, ya que había grandes posibilidades de que suceda. Desde 1963 se volvió a confiar en el azúcar como principal fuente de la economía. El Estado controlaba el 70% de las tierras, servicios, comercios exterior y las industrias. En 1967 se creó la Organización Latinoamericana de la Solidaridad, con el objetivo de difundir la estrategia de lucha armada que había permitido la toma en Cuba. El principal defensor de esta teoría era el Che Guevara, con el objetivo de crear focos revolucionarios para combatir el imperialismo norteamericano. En julio de 1966, el Che Guevara se dirigió a Bolivia con el objetivo de crear un foco revolucionario, pero quedó aislado y sin apoyo, hasta que fue emboscado el 8 de octubre de 1967, donde fallece. La participación en las guerras de la independencia africanas se retomó en 1975, con la ayuda de Artóloga, logrando la independización de... En 1987, Angola volvió a pedir ayuda porque estaba seguida por las tropas armadas en la vecina Sudáfrica. En 1988 se consiguió el triunfo. El ejército de Sudáfrica se debió retirar de Angola. En 1990, Nelson Mandela viaja a Cuba para agradecer la ayuda, y Cuba retira las tropas, pero se mantuvo con el apoyo civil, técnico y médico.